Bueno, buenas tardes, colegas que están siguiendo la clase 3 de YouTube. Les comentaba a sus colegas que están aquí de forma presencial que por exceso de tiempo libre no pude acabar de preparar la clase, pero que preparé di una conferencia ayer en La Salle que tuvo más o menos éxito, entonces pensé que quizás sería interesante más bien afinar esa conferencia en vez de preparar de cero la clase de Kant, y bueno, seguiremos con Kant la semana que viene. Pero el día de hoy quiero compartirles este trabajo sobre filosofías de la técnica, ¿no? Antes de empezar, bueno, dos cosas. Una, bueno, les compartí en el grupo, pero vale la pena nombrarle otra vez. El martes falleció el filósofo italiano Gianni Vattimo, ¿no? Un colega muy querido que sin duda marcó mucho la recepción latina de Heidegger, sobre todo del Heidegger crítico a la modernidad, uno de los grandes pensadores de la hermenéutica en lenguas latinas, sobremanera importante, uno de los primeros en intentar regresar la discusión política a la obra de Heidegger, y una influencia muy importante en un montón de filósofas y filósofos contemporáneos, particularmente en la cátedra de hermenéutica crítica, ¿no? En Ercritia, y pues, particularmente en Gaetano Curazzi, mi estimadísimo colega Nino, y en Teresa Oñate, ¿no? Dos filósofos muy importantes contemporáneos que han estado acá en México ya algunas veces, y que bueno, igual Vattimo estuvo un par de veces acá, también tuvimos ocasión de conocerlo acá, y bueno, pues ya descansa Vattimo y pues nos queda seguir, ¿no? O sea, los caminos de la hermenéutica crítica, en el pensamiento débil y todas estas líneas que él dejó echadas para la hermenéutica en español o en lenguas latinas en general, ¿no? Otra cosa, ayer presentamos también este libro que es Acontecer Inaparente, de Pablo Veraza, conocido por los amigos como Pavel. Es un profesor aquí de la facultad y es, en mi opinión, uno de los mayores expertos en fenomenología que hay, ¿no? Fenomenología en general, particularmente Heidegger, pero lo que sea fenomenología, Pavel lo sabe, ¿no? Él se doctoró en Friburgo y bueno, regresó, es una biblioteca andante, en pocas palabras, y este libro pues es formidable, es una compilación de sus trabajos, de una lectura del Heidegger, de los textos póstumos del Heidegger, de aportes a la filosofía, de todo el pensamiento del acontecimiento, y remata, me parece, en un camino muy interesante hacia saliéndose de Heidegger y extendiéndose a otros caminos en la crítica a la modernidad. No debo decir también que mucho de este curso está inspirado en mis pláticas y los trabajos compartidos que está haciendo también Pavel, de empezar a jalar hacia temas de teoría crítica, ¿no? O sea, poner a dialogar Heidegger, crítica a la modernidad en la hermenéutica, con la crítica a la modernidad en la tradición marxista y en la teoría crítica, ¿no? Entonces, Pavel remata su trabajo poniendo a dialogar a Heidegger y a Bolívar Echeverría, muy interesante, bastante bien logrado, y bueno, además de recomendarlo como profesor, que da, según yo, da historia 7 y 8, o texto 7 y 8, no me acuerdo, pero da una de esas. Si quieren aprender de teoría crítica y fenomenología, no hay mejor que Pavel, y pues que busquen su libro, ¿no? Que está ahora en Ítaca, y si no, pues por unos artículos que están por ahí dispersos en un montón de revistas, pero pues es un gran referente para el tema, y pues con mucho gusto que aparece este volumen, ¿no? Que de alguna forma también compila los años del seminario de aportes a la filosofía que tuvimos aquí en la facultad hace ya, yo creo que más de 10 años que empezó ese trabajo, ¿no? Yo estaba todo en la licenciatura, y pues fue un proceso de revisar la obra póstuma de Heidegger con mucho cuidado, y de ahí pues articular una nueva forma de leer a Heidegger, que es nuestra mirada peculiar que se ha formado en el equipo de aquí de Ciudad de México, ¿no? En Sandra, en Rebeca, en Pavel, en Mario, en un montón de colegas que estamos, digamos, caminando en este camino de leer a otro Heidegger, ¿no? Al Heidegger de los fragmentos, digo, los textos póstumos, ¿no? Dicho esto, bueno, ahí va, ¿no?
La conferencia y ahora la clase un poco más desarrollada, con más calma, trata sobre la filosofía de la técnica, ¿no? Y particularmente sobre un posible equívoco dentro de la filosofía de la técnica, ¿no? Y este equívoco es la posible confusión entre la técnica y el instrumento, entre la técnica y el objeto técnico. Si quieren ver un símil de esta confusión, podemos pensar en lo que dice Merleau-Ponty al principio de Fenomenología de la Percepción. Dice Merleau-Ponty, uno de los grandes errores en la filosofía al intentar entender la percepción es que siempre que le preguntas por la percepción, contesta con lo percibido. Siempre que le preguntas qué es ver, te contesta rojo. Siempre que le preguntas qué es sentir, te contesta áspero. Dice, no, eso es lo visto, eso es lo sentido. Pero ¿qué es ver? ¿Qué es sentir? ¿No? O sea, ya veo cuál es el resultado, pero ¿qué es este proceso o esta relación? ¿No? Dice, esa relación perceptiva es la que nunca está explicada, ¿no? Lo mismo pasa, o hay una tendencia a la filosofía técnica a esta confusión entre la técnica y el instrumento, ¿no? Empecemos pues aclarando esta distinción, ¿no? Técnica en todas sus acepciones, ¿no? En español, en italiano, en alemán, en francés, va a venir obviamente de... Aquí no hay ningún misterio, ¿no? De técnica, ¿no? Traducción normalmente como arte, ¿no? En la traducción cotidiana, ¿no? Ahora, tecné, a su vez, viene de la raíz protoindoeuropea tec. La raíz protoindoeuropea tec. Y tec tiene un campo semántico interesante. Vamos a ver su campo semántico, que se refleja en dos términos que también vienen de tec. Uno, que es en el griego ticto, que significa procrear o dar a luz, ¿no? La acción de dar a luz, ¿no? Y el otro, podemos verlo, por ejemplo, está en el griego, pero es muy claro en el sánscrito. En el sánscrito, no voy a ponerle sánscrito, voy a ponerlo transliterado. Taxati. Taxati significa cortar. Particularmente cortar o tallar en la carpintería. Y ahora pensemos este campo semántico por un momento, de donde viene tecné. Tecné está en un lugar entre procrear, entre dar a luz y esculpir y tallar. Es curioso esto, porque pensando en esta etimología, hace más sentido que el ejemplo que siempre usa Platón y después Aristóteles también para hablar de técnica es el escultor. No es el músico, no es siempre suele ser el escultor, ¿no? No es ni siquiera el pintor, suele ser el ejemplo el escultor, ¿no? Entonces, técnica está en algún lugar entre ticto y taxati, ¿no? Tecné está en algún lugar entre ticto y taxati, ¿no? Entre dar a luz y esculpir, ¿no? Y es curioso esta imagen de la técnica, ¿no? La técnica es una forma de crear, de procrear, pero también de un procrear dando forma, ¿no? Diríamos, es una forma de procrear con las manos, y de este procrear con las manos dando forma, ¿no? Pensemos en la acción del escultor, ¿no? Del carpintero o del que trabaja con piedra. No va contra el escultor de barro, no va a aumentar en volumen, sino que va a partir de una pieza y la va a cortar, ¿no? Y cortándola y tallándola es que le va dando forma, ¿no? Esta es la técnica, ¿no? Veremos, ¿no? Si hubiera que entender grosso modo qué entender por técnica o qué entender por tecné. Tecné es dar forma, configurar, ¿no? Veremos en otras secciones es ordenar, acomodar, disponer, ¿no? Y este disponer es una forma de procrear o de crear, ¿no? Cuando uno habla de técnica parece imposible no hacer referencia al mito de la técnica por excelencia, que es el Prometeo, ¿no?
Hemos ya hablado de este mito, grosso modo recordándolo, ¿no? Está, se supone que Epimeteo, ¿no? Dota a todos los animales de ciertas técnicas, ciertas formas de sobrevivir, ¿no? Y queda un animal desprovisto de ninguna herramienta, de ninguna forma de sobrevivir, de ninguna táctica para enfrentarse al mundo. Y entonces, para salvar al hermano, Prometeo roba una capacidad divina, ¿no? Y esta capacidad divina es la capacidad de crear, ¿no? Y esta capacidad de crear está simbolizada por el fuego, ¿no? Por el fuego que roba Prometeo de los dioses y se lo da a los humanos. El don divino de los humanos es su tecné, su capacidad de crear, de darle forma al mundo, ¿no? Y si pensamos en esta imagen de la técnica del Prometeo, ¿no? Podemos llegar a, llamamos un poco de esto antes, ¿no? A lo que podemos llamar la primera gran filosofía de la técnica. ¿En qué sentido, no? Podríamos decir pomposamente que Platón hace una ontología técnica, es decir, explica al ente en términos técnicos. ¿Por qué? Porque cuando Platón explica al ente, como vimos en República, lo hace siempre a partir de la analogía con el demiurgo, con el artesano, ¿no? Entonces dice, así como hay muchos particulares, pero estos particulares todos son unidos por un mismo eidos, o por un mismo paradigmatos, por una misma forma, igual todos los demás particulares deben coincidir en un mismo en una misma forma, en un mismo eidos, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando Platón intenta explicar en qué se funda la existencia de los particulares, lo explica de forma técnica, ¿no? Por eso su analogía siempre es como veíamos, ¿no? Dice, como una silla es silla. Muchas sillas son sillas porque todas las hace el artesano con la misma idea de silla, ¿no? A todas les imprime la misma forma. Pensemos en la idea del carpintero, todas las talla igual, ¿no? Igual hay muchos árboles, pero todos son árboles porque todos están tallados o cortados o formados por la misma idea. Y por eso en el Timeo Dios es un tecnites, es un demiurgo, es un artesano, ¿no? Entonces, digamos que mientras que el mito de Prometeo cuenta una historia de cómo los seres humanos se nos dota de esta capacidad divina de crear, Platón va a usar ese razonamiento al inverso y va a decir, así como los seres humanos traemos cosas a la presencia, les damos forma, ¿no? Que es técnicamente a partir de un eidos, de una forma, la imprimimos en algún particular o en un montón de particulares. Eso mismo debe pasar con todo tipo de creación, ¿no? Y todo el mundo también debe estar hecho a partir de ciertos eidos, de ciertas formas, ¿no? Entonces, digamos, Platón va a ser el primer filósofo en explicar lo que es en términos técnicos, ¿no? Va a usar la imagen del demiurgo para explicar todo lo que es, ¿no? Así como el artesano crea, también Dios debe crear. Pensemos en el Timeo, esto es sobremanera claro, ¿no? Crea los particulares a partir de las formas, de los eidos, ¿no? Y obviamente, pues en una ontología técnica, ¿no? La prioridad ontológica la tiene la forma y no los particulares, ¿no? Pensemos en cualquier artesano, ¿no? O sea, pensemos en, no sé, en la ropa, ¿no? Tú puedes sacar muchos pantalones de un modelo de pantalón, ¿no? Tienes, digamos, el modelo del que cortas la tela y de ese mismo corte sacas un montón de pantalones, ¿no? Pero en cambio de un pantalón no sacas el modelo, ¿no? O no es tan fácil. Entonces la prioridad ontológica, hay muchos pantalones y todos son iguales porque todos se hacen con el mismo modelo, ¿no? Entonces la prioridad ontológica está al lado del modelo, ¿no? Y eso es un razonamiento técnico, un razonamiento en que Platón va a extrapolar la creación técnica a todo tipo de creación, ¿no? Ahora, de esta digresión sobre la técnica, ¿qué es lo importante que reconozcamos? Que técnica no es una cosa, sino es un configurar las cosas, ¿no? Es una forma de disponer las cosas. Digamos,
En los términos, técnica es crear, no lo creado, ¿no? Desde el griego. Técnica es una acción que se ejerce sobre lo ente, la acción de dar forma, la acción de procrear, la acción de cortar, ¿no? De esculpir, de tallar. No la talladura, no la estatua, ¿no? En griego, techné no es el estatua, sino la acción del escultor sobre la piedra, ¿no? Esta distinción es crucial, ¿no? Entonces, aquí vemos de entrada para hacer esta distinción clara entre instrumento y técnica, ¿no? Ahora, otro episodio en esta distinción, del que hablaremos más a detalle el próximo semestre, es Spengler, ¿no? Spengler es reconocido por su tratado La decadencia de Occidente, pero 10 años después escribe un ensayo que se llama El hombre y la técnica. Y Spengler intenta hacer una explicación filosófica, etnológica de qué es la técnica, ¿no? ¿Qué es la técnica y cuál es la peculiaridad de la técnica humana, ¿no? Este ensayo va a ser de sobremanera influyente para pensadores de la técnica como Heidegger. Aunque nunca lo van a aceptar, van a tomar mucho de la noción de técnica de Spengler, ¿no? Antes de ir, algo importante también, ¿no? ¿Por qué llamar al producto técnico instrumento? ¿No sería esto, digamos, un uso inadecuado? O sea, ¿en qué sentido una escultura es un instrumento? Suena raro decir que una escultura es un instrumento, ¿no? Si pensamos otra vez, ¿no? Una estrategia muy heideggeriana, etimológicamente, ¿no? Instrumento va a venir de la raíz stru. Y la raíz stru tiene dos acepciones interesantes. Una es apilar y la otra es distribuir. Pensemos, si frecuentan las redes sociales o los parques en México, seguro han visto esta actividad, pero nunca les ha pasado que andan caminando por ahí y encuentran un montón de piedras apiladas, que alguien ocioso puso un montón de piedras apiladas y luego sacó una foto. Eso es un instrumento en su sentido etimológico más literal. Es una disposición de cosas, es algo acomodado, ¿no? E igual pensemos, otra vez un ejemplo de la técnica desde las artes, como por ejemplo muchas piezas de arte contemporáneo se tratan solamente de acomodar objetos, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo unas piezas apenas hace unos días, ¿no? De un tipo que se dedica a coleccionar, a montar collages con basura que agarra, envolturas que encuentra en la calle, ¿no? Entonces como que busca la misma envoltura en un montón de momentos, desde la nueva hasta la que ya atropellaron 20 coches, ¿no? Y las caza y las junta y monta collage con esas piezas, ¿no? Diríamos, pues, o sea, ¿cómo es arte eso? Pues, ¿qué chiste tiene? Es pura basura. Diría un griego, no, pues, no es basura, es cómo la acomodó, ¿no? Del arte, la técnica está en cómo la dispones, ¿no? Claro, puestas ahí, pues no son nada, ¿no? La técnica se imprime en cómo las apilas o cómo las dispones, ¿no? Entonces el instrumento, en cierta palabra, mientras que la técnica es un acomodar, el instrumento un disponer, un ordenar. El instrumento, el resultado del proceso técnico es algo acomodado, dispuesto, ¿no? Piensen en la pila de rocas, piensen en el arte contemporáneo que acomoda un montón de cosas cotidianas, ¿no? Y piensen en el arte del escultor, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que hace, digamos, sería acomodar la piedra, disponerla, ordenarla, quitarle partes, disponer partes hasta sacar la pieza, ¿no? Como dijera Miguel Ángel, ¿no? No hace sino quitar la piedra que sobra, ¿no? Disponer, acomodar la piedra, ¿no? Ahora sí, perdón, te escucho. Pero eso no implica unión. ¿Cómo? Es que estaba pensando que si juntas una pieza para hacer una mesa más grande, ya un instrumento es cuando juntas como 10 mesas para hacer una mesa. Pero no es que estén unidas, están como soldadas las mesas. Entiendo, sí. O sea, piensa esto, ¿no? La técnica está en cómo acomodas las cosas, digamos, ¿no? Pensemos en un chiste que les conté una tía, ¿no? Que fue un plomero a su casa y llegó y nada más como que apretó una llave y dijo, bueno, ya está la fuga.
Le dijo, ay, qué fácil, dices, nada más tienes que apretar con una llave. Le dijo, no señora, pues apretar con la llave, ¿qué, no? La técnica está en que yo sé que dónde hay que apretar, ¿no? O sea, pues usted dígame dónde, yo aprieto la llave que usted quiera, pero la técnica está en que yo sé cuál, ¿no? Entonces la técnica, digamos, sería el disponer cosas, ¿no? Y esto veremos que es importante cuando se está diciendo de técnica e instrumento, sobre todo porque vamos a ver técnicas en que no es muy claro cuál es el instrumento, en que se dibuja el objeto técnico o el producto, no es muy claro cuál es, pero sí es muy claro que hay una distribución, ¿no? Que hay un acomodo, ¿no? O que se instrumentalizan cosas, avanzando un poco la discusión, se les acomoda, ¿no? En fin, entonces volviendo a Spengler, ¿no? Y el hombre y la técnica, ¿no? Aquí en este ensayo Spengler va a dar unas pistas, ¿no? De cómo entender la técnica, ¿no? Pista número 1, dice, número 1, la técnica no es la herramienta, la técnica no es el instrumento, la técnica es una táctica, dice, ¿no? Y usa un ejemplo curioso, dice, hay muchas técnicas en que no hay una herramienta de por medio, ¿no? Y usa el ejemplo, por ejemplo, el arte político o el arte de la estrategia, ¿no? O sea, el arte político dispone, acomoda el espacio de la polis, pero ¿cuál es su herramienta? O la estrategia, ¿no? Acomoda a los ejércitos en el campo de batalla, lo que sea, ¿y cuál es su herramienta? ¿No? Entonces es un equívoco pensar que la técnica es solamente donde hay herramientas. No hay técnica sin herramienta, digamos, ¿no? Porque él dice la técnica es una táctica, ¿no? Y otra vez, siguiendo con el griego, táctica, o en el mismo campo semántico, viene de tazo, ¿no? Que es ordenar, ¿no? Entonces una táctica es una forma de ordenar las cosas, ¿no? Segunda aclaración interesante que hace Spengler, dice, segundo, la técnica no es exclusivamente humana. No son los humanos los únicos animales que acomodan el mundo y que se acomodan al mundo. Al revés, dice, toda la vida tiene su propia técnica. Y usa un ejemplo divertido, dice, es como el león tiene una técnica para cazar. Hay una forma en la que el león se acomoda a su medio, se acomoda a su presa, se acomoda al clima y caza a la cebra, ¿no? Entonces el león tiene una técnica, ¿no? Que obviamente no tiene herramientas claras o instrumentos claros, ¿no? Pero sin duda es una táctica, una forma de ordenar y de ordenarse, ¿no? Y luego dice, el ser humano es un animal peculiar, ¿no? Dice, el ser humano no es un animal cualquiera, el ser humano es un animal de rapiña. El ser humano lleva en sí la marca del carnívoro. Mientras que el herbívoro, explica Spengler, ¿no? Suele tener el mundo a su alrededor. Dice, el herbívoro siempre tiene los ojos dispuestos hacia los lados, ¿no? Porque está vigilando a los depredadores que puedan venir, ¿no? En cambio, dice, el animal de rapiña siempre está dirigido hacia el frente. Todo lo tiene puesto enfrente. Dice, porque el mundo es su presa, ¿no? O sea, pensemos en todo animal carnívoro, como su mirada está fijada hacia el frente, ¿no? Y si en el ser humano esto es más claro, porque el andar erguidos nos volcó hacia adelante, ¿no? Y adelante está el otro, ¿no? Entonces, digamos, el único que tiene un mundo puesto enfrente es el animal de rapiña, ¿no? Y eso incluye al ser humano, ¿no? Para el herbívoro, el mundo le circunda, ¿no? Mientras que para el animal de rapiña sí marca una distinción muy clara entre él y el mundo, ¿no? El mundo, dice él, insisto, es su presa, ¿no? El mundo está ahí enfrente para ser atrapado. Y pensemos cómo esta noción alimentaria se escala hasta la epistemología, ¿no? O sea, ¿qué es conocer? Ya lo dijo Sartre. Para la tradición moderna, conocer es comer. Conocer es agarrar el mundo de afuera y meterlo aquí adentro, ¿no? Y el mundo está acá. De aquí para allá es el mundo, ¿no? Y conocer es meterlo a la cabeza, impresionarlo de alguna forma, ¿no? Como sea. Dice, y es una actitud de rapiña, ¿no? Una actitud de presa, ¿no? De apresar el mundo, ¿no? Lo que quiere el animal de rapiña es apresar el mundo, y el ser humano es el animal de rapiña por excelencia, ¿no?
junto con esta técnica del animal de rapiña, ¿no? Esta disposición del animal de rapiña, viene una técnica muy peculiar, ¿no? Dice la marca, mientras que el ojo, dice Spengler, caracteriza nuestra actitud teorética hacia el mundo, literalmente teorein, ver, ¿no? Cómo vemos el mundo, lo vemos como puesto enfrente, ¿no? O sea, pensemos, ¿no? Nuestros ojos están así, entonces vemos el mundo siempre adelante, ¿no? Insisto, ¿cómo vería el mundo un herbívoro, ¿no? No podría decir objeto, no podría decir Gegenstand en términos alemanes, ¿no? Porque no estaría, el mundo no está enfrente, sino está a su alrededor, ¿no? Mientras que el ser humano sí lo ve hacia enfrente. Y este ver hacia enfrente, esta actitud teorética de ver el mundo como presa, viene asociada a su facultad técnica. Y si su facultad técnica está cristalizada o está objetivada, diría Schopenhauer, en la mano, ¿no? Él dice, las manos, los seres humanos, si algo somos es manos, ¿no? Piensen, ¿qué ven cuando se ven? Sus manos, ¿no? Otro ejemplo bobo, cuando en el desarrollo de los videojuegos intentaron expresar la primera persona, ¿cómo lo hicieron? Con manos, ¿no? Piensen en Wolfenstein, en Doom, en todos estos juegos de computadora de los 90s, y al día de hoy, cuando intentan simbolizar la experiencia de la primera persona, no te dan una cara, te dan unas manos, ¿no? Y te identificas como ese par de manos, ¿no? Y hace toda, dice, la mano, ¿no? Demanda la herramienta, ¿no? La mano demanda la herramienta y se vuelve, digamos, el punto de partida del mundo técnico, el ser humano, ¿no? El ser humano es un animal racional por sus ojos, un animal teorético por sus ojos, pero es un animal técnico por sus manos, ¿no? La mano es el inicio del mundo artificial. El mundo artificial empieza en la mano. Ars facere, el mundo hecho técnicamente, el mundo dispuesto técnicamente, dispuesto por la técnica, ¿no? Empieza con la mano, ¿no? Y eso es una pregunta interesante, ¿no? O responde a una pregunta interesante, ¿no? Aceptamos como obvia la decisión entre natural y artificial, ¿no? Pero aquí podemos ver de dónde viene, ¿no? Lo artificial es lo que ya pasó por la mano, ¿no? La diferencia entre la envoltura de plástico y la cáscara de plátano, aunque las dos vengan del planeta Tierra, es que una ya está mediada por la actividad de la mano, digamos, ¿no? Y en este mediado, dice Spengler, se crea su propio universo, su universo de artificios, de objetos técnicos, ¿no? A través de las manos, ¿no? Agrega además Spengler, ¿no? Dice, la mano, aparte, es el símbolo técnico por excelencia, es el símbolo del orden, ¿no? Dice él, ¿cómo se le dice a un político que ordena bien, que ordena muy fuerte su territorio? Que tiene mano dura, ¿no? Dice que, ¿cómo se expresan los humanos su afinidad? Dándose la mano, ¿no? ¿Cuál es el símbolo de la acción política? El puño, ¿no? O sea, el ser humano reconoce en estas metáforas el peso técnico de la mano, ¿no? Y la fuerza de la mano, ¿no? La fuerza de la mano para crear el mundo artificial, ¿no? Para introducir el artificio en el mundo, ¿no? Los ojos no cambian nada, ¿no? Lo que lo cambia es la mano, ¿no? La mano que los media, ¿no? Digamos, claro, es una exageración esto que digo, ¿no? Pero es la mano donde está simbolizada esta capacidad humana de configurar mundo, ¿no? Y dice entonces Spengler, ¿y cuál es la peculiaridad de la técnica humana? Y esto va a ser importante hacia el final. Todos los animales tienen técnica creativa. El ser humano no está limitado a sus instintos para su técnica, ¿no? Mientras que el animal de alguna forma resuelve, los demás animales resuelven con una técnica heredada que difícilmente logran modificar. Los seres humanos somos capaces de modificar nuestra técnica, ¿no? De reordenar el mundo que tenemos, ¿no? Diríamos, esta es nuestra capacidad poética, nuestra capacidad de hacer arte, digamos, está en nuestra capacidad de reordenar el mundo, ¿no? De ordenar y reordenar y reordenar y reordenar el mundo, ¿no? Es otra forma de entender esta idea heideggeriana de que el arte hace mundo, ¿no? El arte reordena, redispone, ¿no? No solamente hacemos un artificio, sino que somos capaces de sinnúmero de artificios. Y esto, piénsenlo, será muy importante hacia el final.
En fin, entonces con esta distinción sobre la técnica, ¿no? En que tendemos... Adelante, por favor. Bueno, antes de que pasemos a otra cosa, tenía una pregunta sobre, porque lo ha mencionado ya varias veces, sobre cómo la mano configura o cómo estamos configurando el mundo, pero me pregunto si hay una diferencia entre la transformación y la configuración, porque a mí me parece que la transformación tiene que ver con esta toma de algo y convertirlo en otra cosa, y la configuración me parece que es un poco más una cuestión cognitiva, pero no sé si... Pensemos en los términos, ¿no? Configurar literalmente es darle figura a algo, ¿no? Dotarlo de figura. O sea, el ser humano, pensemos ustedes en el ejemplo del artesano, configura el tronco. O sea, le pone una figura al tronco, literalmente, ¿no? Lo dota de una figura. Usa la técnica, lo corta, lo talla, ¿no? Hasta darle una forma, ¿no? Y transformar, algo interesante que señalas y que tiene mucho peso, es cambiar la forma de algo, ¿no? El ser humano, la actividad técnica, y por eso aquí me detenía en esta exageración de que la mano es técnica y el ojo es teorético. La propia mirada configura, ¿no? La propia mirada le da forma a las cosas, ¿no? Hay un artículo muy bueno de Hanson, ¿es Hanson? Sí, que se llama Sobre la observación, ¿no? Y usa un ejemplo genial, ¿no? Y intentar replicarlo aunque soy muy malo dibujando, ¿no? Es este ejemplo, ¿no? Es así. Y dice, ¿qué hay aquí? ¿De qué? O sea, ¿pero qué es en el dibujo? A ver, ¿un árbol? No quedó muy claro. Una explosión. Entonces es pésimo dibujando. Les digo el ejemplo porque el dibujo no lo va a dar pena, ¿no? Entonces algo así es el dibujo que pone en su artículo y dice, a ver, ¿qué es este dibujo, no? ¿De qué hay aquí? Y pone estas líneas y las rayas, ¿no? Dice, alguien diría, bueno, pues parece que es un koala colgado del otro lado, ¿no? Un perezoso colgado del otro lado. Y él dice, bueno, aquí va el tema. Dice, bueno, en verdad son un montón de rayas. Son el koala, ¿no? Y es el famoso ejemplo que luego se tradujo al arte contemporáneo de esto no es una pipa, ¿no? Dice, bueno, pues esto es o sea, son un montón de rayas, o sea, ¿dónde está la pipa, no? Es un montón de rayas, o sea, y entonces él dice, bueno, cuando tú ves algo, ahí tú ya lo estás configurando, le estás dando una forma, le estás dando una coherencia, digamos, a esa imagen, ¿no? Dice, en realidad, pues son un montón de rayas, ¿no? O sea, ¿qué esperas que sea? Y usa otro ejemplo muy bueno que es el de dibujo una especie de foco, ¿no? Dice, ¿esto qué es, no? Dice, aquí voy a lograr 3 respuestas. Dice, otro dibujo, un foco o el foco de los rayos X. Dice, eso va a depender de quién lo vea. Si un médico lo ve, este es el foco que estoy haciendo en rayos X. Pero como tú no sabes eso, no puedes configurar de esa forma el foco. O sea, no puedes darle esa figura a estas rayas, ¿no? Entonces lo que él quiere mostrar es cómo ver siempre ya es una labor conceptual, ¿no? Y es una labor que da forma, ¿no? Usa un ejemplo genial Hanson, ¿no? Y dice, cuando te preguntan cómo ves, puedes decir veo borroso, veo claro, estás hablando de un proceso biológico. Pero cuando te preguntan qué ves, es un proceso conceptual. Y esto ya lo sabía Hegel, ¿no? Porque tú dices, es que lo que veo es un árbol. Uy, espérate, árbol, ¿cómo ves un árbol? Pues árbol es un concepto, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver? ¿No? O sea, en el mejor de los casos ves un montón de información que tú configuras como árbol, ¿no? Tú juntas dos elementos y le llamas eso árbol, ¿no? Lo configuras, ¿no? Pero ¿dónde ves árbol? ¿No? O sea, ¿qué parte del proceso físico-biológico de ver es árbol? ¿No? ¿Qué parte de la luz se llama árbol? ¿No? Cuando le das eso ya lo configuras, ¿no? Y por eso decía que tomaba esto, y concuerdo contigo, de alguna forma configurar, ¿no? También es también un proceso conceptual, y esto queda claro en lo que veremos adelante, que es Hegel, ¿no? O sea, configurar es literalmente imprimir algo de nuestra conciencia en las cosas, ¿no? Imprimirnos en las cosas, ¿no? Y en ese sentido lo configuramos, ¿no?
Pero sí un poco sobre esa, yo pensaría así esa distinción, ¿no? Y otra cosa también, transformar supone otra forma, ¿no? Y esto, volveré sobre esto al final, porque transformar tiene que ver con lo que llama Ricoeur hacer metáforas, ¿no? Es tomar una forma y sobre esa forma poner otra forma, ¿no? Él dice, la metáfora es como construir sobre una ruina, ¿no? Está un sentido de un término y luego le pones otro encima, ¿no? Entonces creas un nuevo sentido pero sobre el viejo, ¿no? Entonces tomas una forma y construyes otra, como decíamos ayer, como en la colonia, ¿no? O sea, aquí hay un templo, entonces encima pongo una iglesia, ¿no? Y mantengo el sentido templo, pero lo transformo, le doy un nuevo sentido encima, ¿no? Entonces sigo construyendo sobre ruinas del sentido, ¿no? Y eso es interesante, diría la hermenéutica, pues que justo lo más interesante que tenemos es esta capacidad de transformar, de resignificar las cosas, ¿no? De cambiar el sentido de las cosas. En fin, pero volviendo a Hegel, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Me parece que es en Hegel donde se da el equívoco, o donde se abre esta distinción que se presta al equívoco entre técnica e instrumento, ¿no? Concretamente no es casual que Hegel sea, en un intento de describir la experiencia en un sentido activo, pase de la actitud contemplativa a pensar la relación con lo ente como técnica, ¿no? Dice Marx en la tesis sobre Feuerbach, ¿no? El error del materialismo anterior es que entiende la percepción de forma contemplativa, ¿no? La gran novedad de Hegel es que el idealismo es el primero en entender la percepción no como una contemplación teorética, sin más, sino como una actividad para con el ente, ¿no? Una relación con el objeto, ¿no? Y en un momento en que Hegel piensa esto es en el segundo capítulo, la fenomenología del espíritu, que veremos más a detalle adelante, que es la autoconciencia, ¿no? Concretamente en el infame pasaje de El Señor y el Cielo, ¿no? En este pasaje reconocemos, ¿no? Una tensión, esa tensión que tiene la conciencia con lo otro, desdoblada en tres momentos, ¿no? Está por un lado una conciencia frente a otra conciencia, y esa conciencia frente a un objeto, ¿no? Estaría el amo, cuyo deseo está mediado por el siervo, el deseo del objeto está mediado por el siervo, entonces el siervo trabaja y el amo se queda con el disfrute, digamos, de ese producto. Y por otro lado está el trabajador, o el siervo que trabaja, y en este trabajar transforma la cosa, pero no puede consumirla, digamos, ¿no? Y queda un momento interesante, y es aquí donde el famoso pasaje donde Marx dice que el problema de Hegel es que está al revés, ¿no? En este momento, ¿no? Dice Hegel, ¿no? La relación del siervo con el objeto, con lo otro, es una relación peculiar, porque en la medida en que el producto de su trabajo le es arrebatado por el amo, nunca logra consumir el objeto, ¿no? O sea, no es como que agarra una manzana y se la come, ¿no? Ese otro objeto, lo que llamaría Marx después la mercancía, se le queda siempre delante, ¿no? Como un otro, pero un otro al que él todo el tiempo le está dando forma, ¿no? Entonces, el trabajo es formativo, ¿no? Le da forma al objeto, pero ese objeto, a su vez, le regresa forma o le da forma al trabajador, ¿no? El trabajador nunca lo consume, sino que siempre se lo deja como un espejo, ¿no? De su propia actividad formativa, que también lo forma. En otros términos, ¿no? Hegel se da cuenta, ¿no? De que en la relación técnica con el objeto es formado, pero el objeto a su vez nos forma, ¿no? Que el instrumento, la técnica transforma el instrumento, pero ese instrumento transforma al tecnites, transforma al trabajador, transforma al artesano también, ¿no? Transforma a quien lo transforma, ¿no? Podríamos decir en términos hegelianos, ¿no? Que el objeto, ¿no? El instrumento es una especie de espejo, ¿no? Nosotros imprimimos una técnica sobre él, lo acomodamos de una forma, pero ese objeto nos regresa
y nos acomoda a nosotros y a nosotros, ¿no? O sea, y es en este momento, me parece, donde se da el posible equívoco, ¿no? En el momento en que se reconoce esta relación hacia los dos lados, ¿no? La técnica dispone al instrumento, pero el instrumento a su vez dispone al trabajador, y con eso, diríamos, lo instrumentaliza, también lo dispone, lo acomoda, ¿no? Y entonces, pues no es de extrañarse que la discusión sobre la técnica a partir de este momento se enfoque en cómo el instrumento o el producto técnico afecta al ser humano, y no como el ser humano imprime sobre el producto técnico, ¿no? O sea, de aquí este posible equívoco entre técnica, entre acomodar algo, y instrumento, en tanto que también el instrumento, o reconoce Hegel que ese instrumento también nos dispone, ¿no? Y habría pues que reconocer, para evitar ese equívoco, los dos lados, ¿no? En cierta palabra, ¿no? O sea, que claro, ¿no? O sea, la técnica es la acción de configurar algo, ¿no? De darle forma a algo. Pero ese algo a lo que le damos forma tiene una función también de espejo. O sea, nos regresa y también nos cambia, nos da forma, ¿no? Y queda en ese objeto, en ese instrumento, queda impregnada la marca de la técnica que lo configuró, ¿no? Y vamos a ver, este problema parece abstracto, pero veremos que es un problema sobremanera crudo en el siglo XX, ¿no? Adelante, por favor. ¿No se podría decir también un poco como si la metafísica tuviera su propia técnica? O sea, por ejemplo, la filosofía nos transforma también. Nosotros de alguna forma configuramos, abstraemos los conceptos propios de la filosofía, pero luego la propia filosofía nos transforma. Esa es una cosa que, por ejemplo, Heidegger pensó mucho, ¿no? Dice, lo interesante de la pregunta por lo que es que es una pregunta que pregunta por nosotros también, porque nosotros somos también. Entonces, cuando preguntamos Tito On, nos preguntamos, ¿y quién soy yo? ¿No? Lo que él dice, la meditación, el Erdenken, es también automeditación, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿No? Cuando dices qué es el ente, dices quién eres tú también, ¿no? En doble sentido, dirá Heidegger, tanto porque eres quien pregunta, como porque eres un ente también entre los entes. Entonces, al determinar qué es lo ente, determinas también quién eres tú, ¿no? Y es una forma interesante de verlo, ¿no? O sea, si pensamos la metafísica como una disposición de los entes, sin duda es una técnica, ¿no? Sin duda tiene un carácter técnico, ¿no? Y con esto, o con este equívoco, ¿no? O con esta distinción, más bien, sin decir equívoco, esta distinción ya está del todo patente en Marx, ¿no? En Marx va a estar muy claramente desdoblada la idea de técnica como la actividad que imprime subjetividad en lo otro, y la forma en que eso otro responde y modifica la subjetividad, ¿no? Va a estar desdoblado en dos conceptos, sobre todo uno en la obra temprana y otro en la obra media, ¿no? Uno va a ser el concepto de praxis, ¿no? Praxis podría ser lo más cercano en Marx a la idea de técnica griega, ¿no? ¿Qué es la praxis sino la impresión de la forma de la subjetividad en la cosa, ¿no? Dirá Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? Una idea tiene realidad cuando se apodera de la imagen de las personas y se convierte en acción, ¿no? O sea, cuando cambia, cuando configura el mundo, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Desde Hegel, Marx va a reconocer esta relación en que el instrumento nos regresa la mirada técnica, nos regresa a esta función de espejo, en un concepto de obra temprana de los manuscritos, que es el concepto de enajenación, ¿no? La enajenación es Marx va a reconocer en los manuscritos el centro de enajenación en la fábrica, ¿no? Empieza el apartado sobre la enajenación diciendo, bueno, ¿qué pasa en la fábrica? Que donde hay fábrica el resultado es miseria. ¿Qué hace este? Y está pensando en un instrumento, está pensando en una fábrica, en una disposición. ¿Qué hace que transforma a las personas en miserables? ¿Qué le pasa a la fábrica, ¿no? Y su conclusión es que la fábrica enajena. Esto es, que el proceso de trabajo capitalista lleva a que la fuerza del trabajo se imprima en el objeto técnico, pero este objeto técnico se vea como ajeno, se enajene, ¿no? Entonces,
todo eso que te hace ser quien eres, tú lo imprimes en algo y ese algo se te presenta como otro, ¿no? Y en vez de que puedas, digamos, en la medida en que la mercancía se te arrebata, ¿no? Se te arrebata también esa identidad que te da el objeto y te configura en cambio como trabajador, ¿no? Aquí podemos ver un Marx que distingue, digamos, entre el trabajo artesanal y el trabajo de manufactura, ¿no? O sea, mientras que el trabajo artesanal precapitalista implica tú configuras, ¿no? Por decir, volviendo al ejemplo que he usado toda esta sesión, ¿no? Una puerta de madera, ¿no? Tú le das forma, tomas la madera y la configuras, la instrumentalizas, la acomodas, ¿no? Para hacer una puerta, ¿no? Ese acto, en la medida en que el producto del trabajo no se te arrebata, ¿no? O sea, no quiere decir que no vendas la puerta, sino que no pierdas esa conexión con ese producto de trabajo. Esa puerta, número uno, te reconoces tú en la puerta. O sea, te das cuenta que ese trabajo tú lo hiciste. Dices, yo construí esa puerta. Y número dos, eso plantea tu relación con toda la naturaleza, ¿no? Reconoces tu capacidad de darle forma al mundo. Y finalmente, eso termina tu relación con los otros, ¿no? Los tres momentos de la enajenación en Marx, ¿no? Tú te reconoces como el carpintero. En el acto de hacer la puerta te conviertes tú en el carpintero, ¿no? Entonces también ganas o de esta relación técnica reconoces una identidad, ¿no? Mientras que la relación capitalista del trabajo enajenado implica que tú imprimes tu fuerza de trabajo en algo y ese algo no te regresa a una identidad singular, sino te regresa a la identidad de trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque haces lo que sea. No eres el carpintero porque hoy puedes hacer cajas y mañana hacer dulces. O sea, da igual, en la manufactura no imprimes plenamente subjetividad en el trabajo, sino que eres solamente parte de una línea de producción que te impide esta capacidad creativa, ¿no? Y eventualmente se te arrebata tu identidad también, porque ¿quién eres? Pues, el trabajador que hace lo que sea, ¿no? Decía un querido amigo que era panadero industrial, ¿no? Decían, tú seguro sabes hacer pan, ¿no? Dice, no, yo no sé hacer pan. Dice, yo agarro un carro y lo meto en un horno. O sea, yo no sé hacer pan, ¿no? El panadero sabe hacer pan. Yo sé mover un carro de un horno a otro. Entonces yo no soy panadero, ¿no? Y que me parece siempre el mejor ejemplo de la enajenación, esta respuesta, ¿no? Yo no soy panadero, yo nada más sé mover un carro de un lugar a otro, ¿no? Mientras que el panadero conoce y aquí, claro, vemos un Marx que se toca con estos tintes románticos, ¿no? El panadero que no solamente se reconoce en su pan, sino que se reconoce así con su relación también con toda su comunidad, ¿no? E incluso diríamos, esto en Marx 40, pero también su relación con su tradición. Yo soy panadero como mi abuelo y mi bisabuelo, y entonces el don de la tierra que se guarda, ¿no? Y ahí se los parece fraseología heideggeriana, ¿no? Pero sería este proceso de enajenación, ¿no? Entonces diríamos en Marx, la técnica se desdobla en estos dos momentos, ¿no? En la praxis que imprime la subjetividad en el objeto y la enajenación, que es la forma en que el objeto del capitalismo contesta, ¿no? ¿Cómo contesta? Despojándonos de identidad, ¿no? Y de aquí podemos verse abrir esta brecha, ¿no? Vamos a ver por un lado que la tradición de la teoría crítica tendrá una tendencia sobre todo algunos autores, a enfocarse en el instrumento, en el objeto técnico a la hora de pensar la técnica, mientras que la tradición hermenéutica, fenomenológica, va a pensar la relación técnica, pero va a dejar de lado al instrumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de un lado está en Heidegger, ¿no? Heidegger, sin entrar en muchos detalles, va a partir justamente de que la técnica no es un hacer, sino es una forma de saber, es una forma de acomodar, de ordenar las cosas, ¿no? Y que si la modernidad es algo, es una técnica, y esa técnica le llama él Gestell o estructura de emplazamiento. Esto es, la forma en que la modernidad ordena lo ente, dice él, es como una estantería de existencias, de cosas ahí disponibles para ser usadas, ¿no? Entonces todo tiene que estar ahí a la mano, puesto en su compartimiento ordenado, ¿no? Y la forma técnica en que va el ser humano a la naturaleza ahora es esta, ¿no? De sacar todo a la luz y ponerlo en su estante, para que esté listo para ser aprovechado en el momento adecuado, ¿no?
dice, se convierte a todo en existencias, ¿no? En existencias en un inventario, ¿no? Inventaría las cosas, ¿no? O lo que llama él también una relación administrativa con los entes, ¿no? O sea, quiere nada más hacer una lista de qué hay y cómo se usa, ¿no? Entonces la modernidad se caracteriza por esta técnica, ¿no? Pero de alguna forma Heidegger le cuesta reconocer en qué medida el objeto técnico queda impregnado o queda impresionado de esta forma, de esta relación técnica de la Gestalt, ¿no? O sea, habría que preguntarnos qué tanto, ¿no?, lleva impresionado en sí los productos técnicos del mundo moderno, no llevan impregnada las formas de este mundo moderno. Les voy a dar un ejemplo de esto en la política muy claro, y es el caso de los medios masivos, ¿no? O sea, los medios masivos, a la vez que llevan impregnada la forma del mundo de las masas, son medios para hacer masas, ¿no? Pensemos, contrastemos la política del siglo XVIII, XIX y su medio por excelencia, que es la imprenta, ¿no? La imprenta es un medio ilustrado que va a apelar a quién, al individuo, ¿no? O sea, pensemos en el relato ideal ilustrado, ¿no? El periódico, la gaceta, la carta, ¿no? Están hechas para que tú las leas y pienses y digas, ¿no? Y entonces otro individuo lo lee y dice, ¿no? Y en cambio contrasten esto con la relación que tiene el radio, el cine, ¿no?, que se transmite a toda la gente, ¿no? Y en cambio, mientras que el medio de las tradiciones ilustradas siempre fue el impreso, el periódico, ¿no?, el medio de las tradiciones de la política de masas, como es el caso del fascismo, pues siempre fue el cine, ¿no? El cine, la radio, ¿no? Estos medios que llegan a todos y a los que no les puedes contestar, ¿no? O sea, en la tele habla el político y tú no puedes contestar, ¿no? Y piensen cómo esto tiene la misma estructura que del mitin político, ¿no? En el mitin político habla el líder, ¿no?, y tú nada más puedes aplaudir. Lo mismo que en la tele, ¿no? Lo mismo que en el radio. O sea, llevan impresas la forma de la cultura de masas y a su vez estos objetos técnicos hacen masas, ¿no? Ese era un texto de Benjamin, creo que se llama ¿cómo se llama? No recuerdo. Suele compilarse con el infame la obra de arte de la época de reproductividad técnica, que habla del periódico, ¿no? Y dice, y habla de este carácter masivo del periódico, y dice cómo el periódico cambia cuando cambian las relaciones sociales en que se hace, ¿no? Y él habla, por ejemplo, de los periódicos tempranos en la Unión Soviética, ¿no? Y dice, es curioso, en la Unión Soviética a la gente cada vez le interesan menos las grandes noticias o los grandes análisis, y la parte más larga del periódico son las partes de opinión, ¿no? Y que la gente manda como pequeños notas, ¿no? Entonces, habla de cómo también el medio técnico cambia, ¿no? Con relación, en la relación, cómo el instrumento cambia cuando la técnica cambia, ¿no? Que lleva esta otra impresión, ¿no? Esta otra impronta, ¿no? Uno de los primeros autores, o quizás un autor por excelencia del siglo XX, que va a llamar la atención sobre este problema, este equívoco, ¿no? No reconocer cómo la técnica va y viene, cómo la técnica impresiona en el instrumento y luego el instrumento reconfigura al tecnites, ¿no? Reconfigura al que lo configura, es McLuhan, ¿no? McLuhan dice, la famosa máxima de McLuhan, el medio es el mensaje, justamente es eso, ¿no? Lo que McLuhan quiere decir es, el objeto técnico no es neutral, ¿no? El objeto técnico, él mismo, configura las cosas a partir de la lógica que a él lo configura, ¿no? O sea, el medio técnico no es nada más, no es neutral, eso es todo. Y este problema es muy claro en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Vemos en todos los proyectos sociales que intentan modernidades alternativas, ¿no? Particularmente en la Unión Soviética y en China, un problema muy interesante que es el problema de la fábrica, ¿no? Y bueno, también esto es también muy claro en España, ¿no? Durante la guerra civil, ¿no? El problema de la fábrica, ¿no? Basta para cambiar la lógica de la explotación que cambie el propietario de la fábrica
basta que cambie la relación técnica en la fábrica, o la fábrica misma lleva improntado algo del mundo que le dio forma, ¿no? Este problema lo aborda muy interesante Cilecci, ¿no? Dice, a final de cuentas, ¿no?, el gran trauma en la Unión Soviética es descubrir que las nuevas fábricas, ahora controladas por el gobierno obrero, tienen los mismos criterios que las fábricas occidentales. Igual tienen la línea continua, el chequeo de tarjetas, todo se trata de producir más rápido, de producir más barato. Entonces son iguales. O sea, por más que es un nuevo patrón, la fábrica misma parece exigir producir de este modo, ¿no? Parece demandar este ritmo de producción y este estilo de producción, ¿no? Y por eso los estándares de progreso de la producción soviética y de la producción occidental son iguales, porque a final de cuentas parece que las dos fábricas llevan esta impronta, ¿no? Esta impronta del mundo que les dio forma, ¿no? Y es una pregunta, por ejemplo, que se va a plantear, según Cilecci, muy interesante, decididamente en Cuba, ¿no? ¿Qué tanto ¿Qué tanto no solo es necesario cuestionar la propiedad de los medios de producción, sino la propia producción en general, ¿no? Y el propio objeto técnico, ¿no? Y el ejemplo que él usa es los cambios que intenta hacer en Cuba con la pizca de la caña, ¿no? Y cómo este intento de convertir la pizca de caña en una relación más jovial, en una especie de taller de actividad de verano, y que venga gente de todo el mundo, y que sea también una actividad cultural, de encuentro, y lo que sea, que estuvo de moda algunos años en Cuba, ¿no? Era este intento de decir, no, espérate, es que no es nada más que ahora sea la cañera, ahora sea del gobierno, es que la propia forma en que producimos la caña lleva la imprenta colonial. Y seguimos haciendo la caña igual, aunque el dueño sea el gobierno obrero, democrático, revolucionario, una cooperativa o lo que sea, sigue llegando esta impronta del mundo que le dio forma, el mundo colonial, de las relaciones capitalistas coloniales que atravesaban, en este caso, a Cuba, ¿no? Y es un poco lo que señala McLuhan, ¿no? No olvidemos, ¿no?, que el medio no es neutral, que el medio mismo ya lleva la huella. Les voy a dar un ejemplo de esto un poco hacia lo que quiero llegar al final, ¿no? Esta discusión se tuvo mucho en la primera década del siglo XXI, y es la discusión sobre la naturaleza del ciberespacio, ¿no? Podríamos ver, creo que ya había contado esto con ustedes, ¿no?, en las actitudes filosóficas, políticas hacia la cibernética y el ciberespacio, tres grandes actitudes, ¿no? Una actitud romántica, abiertamente fatalista, ¿no? Una actitud de que la cibernética es el mundo de la vigilancia máxima, que Internet va a venir a destruir el mundo del prójimo y que es lo peor, ¿no? Y que entonces hay que volver a lo tradicional, ¿no? Es una actitud muy romántica que encontramos en pensadores como Paul Virilio, ¿no? Luego hay una actitud que idealiza el ciberespacio, ¿no? Una actitud que podemos simbolizar claramente en el espacio político, en Anonymous, en los partidos piratas, en este relato que se pone muy de moda, sobre todo alrededor del 2010, ¿no? Y es la idea de no, el ciberespacio tiene un potencial liberador, ¿no? Las redes sociales son democratizantes y son básicamente la base de la libertad. Lo único que hay que hacer es generalizar el uso de Internet, y eso automáticamente va a liberar a todo el mundo de alguna forma misteriosa, ¿no? Pero el gran trauma, digamos, que se encuentran estos apologetas del ciberespacio, es que resulta, pues, que los medios técnicos no son los instrumentos, digamos, en este caso el Internet no es neutral, ¿no? El Internet lleva la marca de todas las relaciones de poder que tiene el mundo que le dio forma, ¿no? Entonces, claro que Internet es libre, igual que en el espacio físico eres libre, pero todos intentando ejercer poder sobre ti. Lo mismo pasa en el ciberespacio, ¿no? Contaban los fundadores de Anonymous que una de su primer gran trauma en esta idealización del ciberespacio viene en la primavera árabe, concretamente cuando Mubarak corta el acceso a Internet en Egipto, ¿no? Entonces dicen, o sea, que el gobierno puede apagar Internet.
O sea, que no éramos en un espacio de resistencia y libertad. O sea, ¿qué pasó? No, pues que eso, o sea, es que, claro, sí es espacio, pero los poderosos del mundo físico son quienes tienen la llave del switch, ¿no? Y entonces dice, para eso fue el gran trauma descubrir que Internet tenía un botón de off, ¿no? Y que ese botón de off no lo teníamos nosotros, lo tenían ellos, ¿no? Entonces reconocer que este espacio no es tan libre, sino que también lleva la impronta de un mundo, de los juegos de poder del mundo físico, ¿no? Otro autor que va a llamar la atención sobre este problema es Paul Virilio, ¿no? Paul Virilio, en su teoría, los seres humanos codificamos, ¿no? O creamos o disponemos los objetos técnicos con un fin, ¿no? Les damos una esencia. Tú eres para esto. Pero el problema es que los humanos codificamos más en esos objetos de lo que nos damos cuenta, ¿no? Y en este codificar más de lo que nos damos cuenta, a la vez que creamos la esencia del objeto técnico, creamos su accidente, ¿no? Y entonces viene todo lo que en Virilio se llama la teoría del accidente, ¿no? O el museo del accidente, todo su trabajo sobre accidente, ¿no? Entonces dice, uno inventa el auto para ir rápido, pero no sabe que el día que inventó el auto, inventó el tráfico. O el día que inventó el tren, inventó el choque. O el día que inventó el avión, inventó la pandemia. O sea, llevan otras posibilidades que quedan también ahí impresas en el objeto técnico y que no es lo que queríamos, ¿no? Les daba un ejemplo de la ciencia ficción, ¿no? Hay una película clásica de ciencia ficción de los años 50 que se llama El planeta prohibido, ¿no? Que bueno, el tema es que en un planeta muy lejano llegan, hay un científico y su hija están varados y tienen una mansión increíble en este planeta porque descubren una máquina alienígena que puede materializar todo lo que ellos se imaginen. Entonces, lo que sea que se imaginen lo materializan. Entonces, tienen una mansión, tienen comida, tienen todo lo que quieren, pero el problema es que el resto de la expedición fue asesinada por un monstruo y ese monstruo está suelto afuera de la mansión, ¿no? Entonces, ellos vienen a la mansión encerrados porque el monstruo está afuera, nunca entra a la mansión, pero es una amenaza. Llegan otros astronautas buscándolos, ya entran a la mansión y pues están azotados por el monstruo, ¿no? Y el monstruo los empieza a matar y no saben qué hacer con el monstruo, ¿no? Y en un momento, ¿no? Se da cuenta uno de los científicos de la nueva expedición y dice, a ver, espérate, tú dices que este monstruo mató a todos los de la misión, menos a ti y a tu hija. No, pues sí. Y ese monstruo volvió cuando llegamos nosotros. No, pues sí, ya no nos había atacado. Y entonces el científico se da cuenta, muy spoiler de la película de hace 80 años, ¿no? Le dice, lo que pasa es que esta máquina crea todo lo que tú te imaginas, pero no todo lo que te imaginas es consciente. Entonces, este monstruo es tu temor a que tu hija te deje. Este monstruo es tu temor de que alguno de los demás hombres de la misión se quedara con tu hija. Entonces, eso se materializó en este monstruo y por eso solo aparece cuando aparece alguien que conoce a tu hija. Mientras estuvieron ustedes dos solos, no estaba el monstruo. Y es interesante esto, y es un poco esta idea de Paul Virilio, ¿no? O sea, cuando creamos más de lo que queremos, ¿no? No todo lo que imprimimos en el objeto técnico es consciente, en otros términos, ¿no? No todo lo que codificamos en el instrumento es lo que deseamos, ¿no? Y ese instrumento en ese sentido también nos excede, ¿no? Pero también se abre algo interesante, ¿no? Quiere decir que ni siquiera el instrumento, ni siquiera lo más dispuesto, está completamente cerrado, ¿no? Tiene siempre posibilidades accidentales, ¿no? Ya para ir cerrando esta exposición tan larga, ¿no? Otro autor en que encontramos este problema, ya hablamos de él, es Bolívar Echeverría, ¿no? Bolívar Echeverría intenta separar técnica, modernidad y capitalismo, pero parece entender en ese sentido técnica como objetos técnicos, entender técnica como instrumentos, ¿no? Parece en Echeverría la técnica ser el molino, ser el asadón, ¿no? Y pensar que hay muchas formas de relacionarse con el asadón y con el molino, ¿no? Y entonces él quiere separar el capitalismo de otras formas de relacionarse con estos objetos técnicos, ¿no? Pero en esto parece, insisto, confundir técnica con instrumento, ¿no? Y preguntar, ¿no? Si un poco como su compañera decía, ¿no? ¿Qué tanto no es el capitalismo mismo una técnica, ¿no? ¿Qué tanto el capitalismo no es también una forma de disponer las cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo separar
estos objetos técnicos, al menos separarlos sin más de la técnica que tienen impregnados, la técnica que les dio forma, ¿no? Cómo asumir que es posible, como les decía, ¿no? Cómo no ver en el arado la marca del esclavismo y del trabajo negro que jalaba, ¿no? Cómo no ver en la máquina algodonera la marca del esclavismo, ¿no? Cómo divorciar estas cosas, ¿no? de esta relación, ¿no? No porque no se pueda resignificar, ¿no? Dice una canción de Chicho Sánchez muy bella sobre la guerra civil, ¿no? Dice una parte en España, dice: en España el viejo arado va sembrando suelo nuevo, ¿no? Entonces él intenta pensar esta relación, ¿no? ¿Qué pasa cuando esos viejos objetos del mundo anterior ahora entran en un nuevo mundo, ¿no? Está pensando en el periodo de las colectivizaciones durante 36 en España, ¿no? Y dice, bueno, ahora el viejo arado va sembrando suelo nuevo, ¿no? Siempre me pareció una imagen muy bella, ¿no? O sea, es este viejo dispositivo, pero reconocemos que ahora entra en una nueva relación y que hay que transformar nuestra relación con él. Les contaron una vez, no sé si fue aquí donde lo comenté, siempre estoy hablando, es un ejemplo que a mí me encanta de esto, ¿no? En el contexto de la guerra civil en España, ¿no? Se da más o menos en 1935, 34-35, en aquel tiempo la organización más fuerte en Barcelona de trabajadores era la CNT, ¿no? Que era una organización de corte anarcosindicalista, pero que, bueno, está en el problema de que yo creo que nunca pensaron que llegaran tan lejos, ¿no? Entonces hay un evento muy interesante en 1935 en el Congreso de la CNT, se nombra una comisión que va a tener que definir qué quiere, ¿no? Dice la comisión designada para nombrar qué es el comunismo libertario, ¿no? En los términos, y si ganamos, ¿qué queremos? ¿No? O sea, ¿cómo es un mundo si ganamos nosotros? ¿No? Y entonces se crea esta comisión y hay mucho debate, ¿no? Y se nombra pues, a los grandes pensadoras y pensadores, ¿no? Federica, que es sin duda el rostro intelectual de la CNT más importante de la época, va a participar de lleno. De ahí va a ser un texto que se llama justo ¿qué es el anarquismo? Pero todo el mundo va a meter su cuchara. Y entre ellos va a haber un personaje interesante, argentino, bueno, mitad argentino, mitad español, que es Diego Abad de Santillán. Diego Abad de Santillán escribe un texto sobre la economía, ¿no? Dice, ¿cómo es una economía postcapitalista, pero no construye un comunismo de Estado, ¿no? Y es interesante porque a los meses, el texto que él publica en el contexto de esta comisión se llama El órgano económico de la revolución. Y a los meses de publicar este texto, él se vuelve secretario de Economía de las milicias antifascistas de Barcelona. O sea, lo ponen a llevar a la práctica lo que decía, ¿no? Así de ahora tú es curioso, ¿no? Dejan encargado a él de Economía y la primera ministra de Europa, que fue Federica, la dejan encargada de... Creo que es salud, o sea, es una cosa gigantesca como salud o seguridad, o sea, les dan las carteras más importantes, como para apaciguar también a la CNT. Pero, entonces, en ese texto, Diego dice justo, ¿cómo debería ser la producción no capitalista? ¿No? Y él mismo se confronta con un desafío, dice, es que el problema es que el mundo actual parece demandar la producción capitalista. Dice, ¿realmente qué deberíamos hacer? Volver a la producción artesanal a baja escala, a nivel local, que afecte menos el planeta, que gaste menos la vida, que sea jovial, que sea divertida. Pero la gente está dispuesta a cambiar su estilo de vida. La gente está dispuesta a consumir, de dejar de consumir al ritmo al que consume. Está dispuesta a cambiar lo que come. Si no, entonces tenemos simplemente que reapropiarnos de la producción que hay ahora y dejarla andando como está. Porque si no cambia, dice, y es muy bella esa frase, y Diego es un pensador muy sensible a esto, ¿no? Dice, lo que queremos en realidad es romper con el capitalismo, y romper con todo, o sea, romper con la producción industrial, de plano, y volver a ser artesanos, volver a trabajar la tierra. Eso es lo que queremos, o lo que deseamos, lo que da nuestro corazón, pero el mundo moderno no lo permite. El mundo moderno quiere seguir produciendo este ritmo, ¿no? Entonces el mismo Diego reconoce esta contradicción, ¿no? Dice, no, pues es que la verdad es que por más que cambie la revolución y lo que quieras, y viva la CNT y todo el mundo se envuelve en la bandera negra, las demandas del mundo moderno siguen siendo las mismas, ¿no? Que vemos este proceso de cómo
la técnica configura al instrumento y el instrumento reconfigura no solamente al técnico, sino a toda la humanidad, ¿no? Y entonces ahora es la gente quien demanda esta forma de producción, ¿no? No hay forma ya de darles gusto con una forma de producción distinta, ¿no? Decía, años después vuelve sobre este tema Janet Biel, ¿no? Dice Janet Biel, la gran pensadora del municipalismo, dice, una de las grandes quejas que siempre nos lanzan es que no es posible mantener el estilo de vida actual cambiando la forma en que producimos. Y a cuya objeción yo les contesto, claro que no es posible. Pero por eso lo que queremos es cambiar la forma en que vivimos, ¿no? Lo que queremos es cambiar cómo vivimos, ¿no? Y este ejemplo, ella trabajó muy de cerca con otro pensador que es Murray Bookchin, y Murray Bookchin decía esto, ¿no? Decía, el mito más bobo de los marxistas es que lo único que falta es cambiar la propiedad de los medios de producción. Dice, y nunca reconocen que el 80% de la producción capitalista es inútil. Dice, ¿y qué vas a hacer si trabajas en una fábrica, en una compañía de seguros? La tomas y ahora vendes seguros, ¿no? Y si trabajas en una consultora financiera, la tomas y ahora colectivizas la consultora financiera. ¿Qué es eso? ¿Qué produce la consultora financiera? Dice, no, el problema no es nada más de propiedad, sino de la forma en que producimos, ¿no? Dice, pues esas cosas son cosas inútiles, ¿no? Y si trabajas en un call center, ¿qué haces? Colectivizas tu call center y ahora tú eres el que hace llamadas de estos. Pues no, dice, esos trabajos son inútiles, ¿no? O sea, no basta este sueño marxista en que nada más cambie la propiedad y ahora el call center sea de los trabajadores. Y por ejemplo, volviendo a la guerra civil, no se sabe mucho en la guerra civil. Hay una película muy buena sobre la guerra civil, un clásico que es Libertarios, ¿no? Y en una parte de la película empieza cuando se da la derrota de las fuerzas franquistas en Barcelona y empieza la revuelta, ¿no? Los días de locura después del 19 de julio. Y empieza con una monja que escapa del convento por temor a que lleguen a quemarlo. Y entonces empieza a vagar se esconde que es monja y empieza a vagar por Barcelona, ¿no? Y en estas vagancias llega a ver una revuelta y se mete a un lugar y es un burdel. Y al burdel llegan un grupo de mujeres que se sumaron a la revuelta y llegan a disolverlo, ¿no? Y dicen, no, el burdel es un símbolo de opresión de la mujer, se acaba, ¿no? Y entonces después de eso, todas ellas se integran a una columna que es la columna de las libertarias, ¿no? Y empieza este proceso en que ellas se van la monja se suma a la columna y se van a pelear a Aragón y luego no las quieren dejar que se queden en el frente, que tienen que regresar y ellas, este famoso discurso que dicen, ¿no? Dice, nosotras queremos pelear porque si no peleamos, dice, siempre nos quedamos en la casa y por eso siempre nos quedamos oprimidas. Dice, si no salimos a pelear, van a ganar ustedes y nosotros vamos a quedar como siempre. Entonces dice, por eso nosotras como mujeres queremos pelear, ¿no? Y, o sea, pero en un momento genial, ¿no? Después de que ella, creo que le pasa, creo que se accidenta y tiene que salir de la columna, luego disuelven la columna y cuando vuelve se encuentra una de sus compañeras del burdel, ¿no? Que había sido del burdel disuelto y le dice, no, ¿y ahora qué haces? Dice, no, ya montamos el burdel otra vez. Dice, pero ahora es colectivizado. Y dice, bueno, pues entonces, ¿qué pasó, no? Y dice, y solo atendemos a 3 compañeros por día. Y dices, buenísimo, ¿no? Nos quedaron igual, güey, o sea, y un poco como que ella se confronta al final con esta realidad, ¿no? De que, pues, no se da ningún cambio, ¿no? O sea, de que sí, claro, ahora es colectivo y todo, pero es burdel todavía, ¿no? Muy interesante este episodio, insisto, Libertarios, ¿no? En fin, ¿no? Ahora, aterrizando esto ¿por qué es importante distinguir el instrumento de la técnica, ¿no? Porque el siglo XXI va a estar atravesado por formas de técnica en que los instrumentos no son tan claros, ¿no? Y si ponemos atención solamente en el instrumento, en el sentido más duro del término, en el producto técnico, no entendemos propiamente qué técnica se está empleando, ¿no? Y yo tengo 2 ejemplos, o digamos 2 ejemplos que me parecen paradigmáticos, que es el caso del urbanismo y el caso del ciberespacio, ¿no? 2 casos en que vemos disposiciones técnicas que instrumentalizan, pero que el objeto técnico no es tan palpable, ¿no? ¿Cuál es el objeto técnico del urbanismo? Es el espacio, pero como diría Foucault, es el espacio y quien ocupa el espacio, ¿no? ¿Qué es lo que acomoda el urbanismo? Nos acomoda a nosotros.
Entonces, digamos, los instrumentos del urbanismo, de la técnica del urbanismo, dirían los arquitectos que es el espacio, pero en realidad son las personas que ocupan ese espacio, ¿no? Y entonces, si no pensamos el urbanismo de esta forma, no reconocemos el poder suave que ejerce esta instrumentalización del espacio en intentar disponer nuestra vida, ¿no? Ejemplo genial de esto, muy claro, que en la plaza esta horrorosa en la plaza mítica, ¿no? Que fue un megaproyecto impuesto por todos los lados. Una de las grandes batallas es que la plaza voló todos los árboles de mayorazgo y se comió la calle, ¿no? Todos los vecinos de Joco protestaron todo lo que pudieron, intentaron resistir lo más que pudieron, y el gobierno, que obviamente, pues como es un gobierno del pueblo, para el pueblo y lo que sea, resolvió que entonces tenían que hacer una obra de mitigación. Entonces la obra de mitigación es un parque. Entonces ustedes vayan a la plaza y vean este espectáculo maravilloso. Si cruzan la plaza, llegan a no se darían cuenta porque está completamente integrado a la plaza, pero es un parque. Pero es un parque muy interesante, porque es un parque que no tiene espacios abiertos, sino está configurado como pasillos y a desnivel. Y estos pasillos están rodeados por una especie de jardineras que son lo suficientemente altas para que te sientes, lo suficientemente bajas para que te sientes, pero no muy cómodo. La piedra es rasposa para que no sea fácil acostarse, no sea fácil patinar, no sea fácil juntarse ahí. Y además de que da las tiendas, por supuesto, está hecho de tal forma que nunca se abre un espacio abierto como para que se junten personas. ¿Qué es lo que no se puede hacer en esa plaza? Una asamblea. Entonces, lo que hicieron ellos, y es genial, es copiaron la arquitectura de la plaza. ¿Qué es una plaza? Yo he pensado mucho este problema. ¿Cuál es la arquitectura de una plaza? La de un gran pasillo. Piensen en algunos ejemplos de plaza comercial paradigmáticos, ¿no? Perisur. Perisur está acomodado de tal forma que alargas el pasillo lo más que puedas, ¿no? Si tú caminas Perisur por fuera, es mucho más corto de lo que parece por dentro. Por dentro es una ilusión de un gran recorrido, cuando en realidad no es tan grande, ¿no? Otro ejemplo genial de esto, IKEA. IKEA está configurado para crear un laberinto, cuando en realidad si lo cruzas por en medio es corto, no es un espacio tan grande, pero crea esta ilusión de un camino estrecho, ¿no? Entonces lo que hizo la gente de Arts fue tomar esa estrategia. ¿Y por qué crean esos espacios? Porque el corredor, como la palabra lo dice, lo que te exige es que corras, que lo recorras, que camines, que recorras la distancia y que acabes pronto, ¿no? En el camino suelen poner banquitas para que descanses mientras caminas, pero esas bancas no son muy cómodas, están hechas para que te inviten a que sigas, ¿no? Y piensen, es como una idea de producción. Entras, consumes, sales, ¿no? Está diseñada de esta forma. Adelante, por favor. Nada más, dato curioso, pero los supers en Alemania también están hechos así. O sea, no los puedes cruzar, muchos de ellos no los puedes cruzar como normal, sino literalmente tienes que entrar y es como una fila que va como por toda la tienda y va como pasando por todos los pasillos hasta que llegas a la caja, pero no hay manera como de cambiar de pasillo, o sea, es como de estás ahí o estás ahí. Entonces es como, pues sí, es como un camino así. Excelente ejemplo. Y son justo corredores, ¿no? Son pasillos para que pases, ¿no? Y lo que hizo, antes de la palabra, lo que hicieron los de Arts fue genial. Tomaron el pasillo y lo pusieron afuera. Entonces crearon un larguísimo pasillo. Y ese pasillo demanda que pases de largo. Es un parque, ¿no? Pues, técnicamente sí, pero es un parque que ejerce un poder sobre la gente que lo ocupa, ¿no? Aquí es para que vayas de largo, ¿no? Aquí es para que llegues, cruces, te sientas, te comes tu comida o te tomes tu café y te sigas. Te quedes de ver con alguien y te sigas. Aquí no te puedes quedar todo el día. Aquí no te puedes juntar con tus vecinos. Aquí no puedes hacer una fiesta, aquí no puedes hacer una asamblea. Aquí no hay lugar para esto. Esos espacios están dispuestos para que eso no se pueda hacer, ¿no? Y es interesante ver cómo esta técnica del espacio ordena también a quien ocupa al espacio, ¿no? Adelante, por favor. Es que yo paso ahí diario cuando vengo a la escuela, porque me bajo del camión. Yo siempre pensé que era un camino. Exacto.
Exacto. Es la obra de mitigación. Es la obra de mitigación que el gobierno se obligó a hacer. No es como que hay... No, yo siempre lo he visto como para el metro. Exacto, exacto, y tú lo has dicho, o sea, ¿y qué te demanda eso? Que nada más, ya, pásale rápido al metro, ¿no? El espacio urbanístico como instrumento técnico está codificado, se le imprimen sus reglas, ¿no? Y estas reglas no están escritas en un reglamento, sino están escritas en el propio espacio, ¿no? Les doy un ejemplo de una guerra que ha peleado la UNAM durante años, que es la guerra del pasillo de filos, ¿no? Desde que yo entré a la carrera están intentando disponer ese pasillo para que sea un pasillo, para que pases. Y no te fuerzan, pero ponen una banca, quitan el pasto, o sea, están poco a poco disponiéndote, tú vete de aquí, nada más pasa de largo, ¿no? Y es interesantísimo ver cómo durante más de 10 años se ha peleado una guerra por volver el tianguis, ¿no? Porque antes había un tianguis aquí, lo quitaron, ahora otra vez hay otro tianguis, o sea, es literalmente una tensión, ¿no? Y en cualquier semestre van a inventar otras jardineras, o van a quitar otro pasto, o van a poner otras púas, o van a poner por este juego de disponer el espacio para disponer lo que la gente haga en este espacio, ¿no? Ahora hay algo interesante, si pensamos el urbanismo, ¿no? Pensamos en el urbanismo como una técnica y entonces pensamos a su resultado de disposición del espacio y de la gente que ocupa espacio como un instrumento. Hay que recordar lo que dice Virilio, ¿no? Y es que cuando configuramos más de lo que queremos, ¿no? Y es algo muy interesante que pasa en la ciudad, ¿no? Y es un movimiento que sobre todo podemos rastrear a lo largo del siglo XX, ¿no? Y es una contienda o una guerra por el uso de estos espacios, ¿no? Porque el espacio se dispone, ¿no? Y lo planean los urbanistas con una idea, ¿no? Y ejercen su poder suave a través de estos espacios, pero no se dan cuenta que crean otras cosas sin darse cuenta, ¿no? Crean espacios perfectos para otras cosas, ¿no? Y esta guerra se ha peleado desde los años 70 por todas las técnicas de ocupación del espacio público, ¿no? Que son las fiestas callejeras, el skate, el graffiti, ¿no? ¿Qué hacen, no? O sea, pensemos en una zona industrial, ¿no? La zona industrial crea un galerón. Y no se da cuenta que al crear el galerón, que lo que quería hacer era un galerón, accidentalmente crea una pared para pintar, ¿no? Pensemos en la gran galería del graffiti de la Ciudad de México, ¿no? Que es la entrada de la México-Puebla, ¿no? Hasta Santa Marta, ¿no? Todo este cacho, ¿no? Crean un muro de contención para la autopista y no se dan cuenta que accidentalmente crean un muro para exhibir piezas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y esta guerra por el espacio se ha visto sobre todo en esta crisis del urbanismo hacia los años 70 y en adelante, ¿no? Que es un poco esta pregunta, bueno, ¿y de quién es la ciudad, no? Y cómo quedan estos espacios que no están completamente cerrados sobre para qué eran y que abren un montón de posibilidades de uso, ¿no? Y de otros usos, ¿no? Que no están, digamos, eso sería importante. La ciudad está codificada, está instrumentalizada, está ordenada, pero no está completamente ordenada, ¿no? Quedan siempre esos espacios ambiguos, ¿no? Yo que disfruto mucho de estas prácticas de ocupación del espacio público, ¿no? Encontramos frecuentemente la siguiente discusión. Estás ocupando el espacio de cierta forma y llega alguien y dice, no, es que eso no es para eso. Entonces, ¿qué? Número uno, pregunta, ¿qué es este objeto urbano? O sea, explícame qué chingados es esto, ¿no? Ejemplos de espacios físicos que nos encantan y que yo siempre pienso, solemos nosotros a patinar en un parque que está en el Parque de la Memoria, creo que se llama, que está cerca del Metro Pino Suárez, enfrente de los infelices de Sedema. Bueno, ahí está este parque. Y hay cosas que patinamos. Número uno, este parque es una tierra de nadie urbana, que a nadie le interesa, que lo utilizamos tres grupos. Quienes patinamos, la banda que se junta a hacer danza prehispánica y a jugar juego de pelota, y la gente que se junta a jugar frontón en las paredes de la iglesia, ¿no?
Entonces, es interesante porque es un espacio de violencia hacia el urbanismo, ¿no? Y sabes, ese como parque que crearon para que se viera bonito, pero nadie quiere ir ahí porque está en un lugar inconveniente en medio de las calles, porque la zona no es precisamente la menos peligrosa y bueno, ¿no? Y aparte hasta el final aterrizan helicópteros, todo siempre es un polvadero, en fin, ¿no? Y de pronto te encuentras con alguien, no, espérate, es que esta cosa no es para patinar, se va a romper. Le digo, a ver, güey, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿para qué sí es? ¿No? O sea, por ejemplo, este registro elevado de una coladera, ¿qué sí es? Pues no es nada, güey, o sea, es un objeto perdido, ¿no? Estás frente a una banqueta, no, la banqueta no es para eso. ¿Para qué sí es? ¿Para que un carro venga y choque contra ella? O sea, esta cosa no es nada, güey, o sea, está esperando, ¿no? Otro ejemplo que es como mi ejemplo paradigmático de esto es el bajo puente, ¿no? Crea el urbanista un puente para acelerar el flujo de los carros, lo que sea, pero abajo crea otro espacio, ¿no? Que queda techado. Pero ese no era el plan. El plan era lo de arriba, accidentalmente creas lo de abajo, creas este espacio accidentalmente, ¿no? Y fíjate el bajo puente de la ciudad y fíjate todos los usos que se les dan, ¿no? Muchos están baldíos, otros alguien ya los ocupó como casa, o estacionan su carro ahí, o tienen plantas, o juegan fútbol, o fuman marihuana, algo hacen, ¿no? Pero quedan sus espacios ahí como vacíos, ¿no? Es que este espacio no es para eso. Bueno, ¿y para qué es, güey? O sea, ¿qué es esto? No es nada, o sea, es la parte que no dibujas cuando haces el plano, ¿no? Cuando haces el plano dibujas lo de arriba y lo de abajo, ¿qué es? ¿No? Queda ahí perdido, ¿no? Adelante, por favor. Tengo una pregunta porque no sé si es un dato correcto, pero toda la parte del skate que tiene que ver con el bowl tiene que ver con, si no me equivocaba, no era de que patinaban en albercas que ya no tenían agua, o sea, como que de ahí salió como todo ese estilo de patinar. De una sequía que hubo en 75, creo que fue, en California, entonces el gobierno demandó que se tenían que vaciar las albercas porque el agua tenía que reintegrarse a la red, y entonces descubrieron que pues, era una alberca, era como una ola que nunca rompía, ¿no? Y empezaron a brincarse, ¿no? Y empezaron todos estos procesos de ocupación, ¿no? Uno paradigmático, y curiosamente aquí es un pensador interesantísimo, porque tiene una carrera curiosa, que es que él pasó de ser skater profesional y ahora es especialista en espacios públicos, Ocean Howell. Aparte que es muy guapo. Bueno, yo lo recuerdo como skater, pero una colega muy querida está trabajando con él temas sobre espacio público en México. Me dijo, güey, es que me estoy con Ocean Howell y tenía que decir mi número, pero güey, es guapísimo, ¿cómo voy a hablar con él? ¿No? Pero en fin, esa es una nota sobre Ocean. Él hizo un paper muy bueno que se llama Poetics of Space, en que analiza estas relaciones y habla de un caso en San Francisco interesante, que es el caso de Embarcadero, ¿no? Embarcadero está... San Francisco es una ciudad muy pequeña y es una ciudad curiosa porque está en una montaña y baja hacia la costa, ¿no? Entonces la ciudad es una ciudad de colinas que descienden hacia el mar, ¿no? Y Embarcadero, y digamos la ciudad está bordeada por los puertos, ¿no? Y que se van numerando, eran puertos industriales y ahora, bueno, son puertos, básicamente son negocios todos, ¿no? Y en la zona, la calle principal que baja se llama Powell, ¿no? Entonces baja Powell, que es la famosa calle que tiene el monorriel, ¿no? Bajas todo Powell, y cuando llegas al mar, en ese lugar donde ya es el distrito financiero. Y ese distrito financiero, pues obviamente está pensado para oficinas, ¿no? Y para esas oficinas les pusieron un montón de espacios públicos para oficinistas. Estaban pensados para que te sentaras, tomaras tu café, descansaras tantito, quizás oyeras un conciertito de jazz que estaba durante la hora de comida y te regresaras a trabajar, ¿no? Entonces crearon un montón de pequeñas plazas de ladrillo rojo en esta zona, que es Embarcadero, cruzando está Pier 7, hacia arriba estaba, que eran, pues bueno, parques, ¿no? Y si yo lo recuerdo son parques, entre comillas, que no están pensados mucho están pensados para oficinistas que se sienten, se tomen su café y sigan su trabajo, ¿no? Pero lo interesante es que el contraste cultural de San Francisco llevó a que en esos espacios coincidieran los oficinistas con
un montón de gente en situación de calle, que todavía abundan en todo San Francisco, se convirtió también en espacios ideales para el skate y espacios ideales para el graffiti, porque ahí coincidía el BART, que es el sistema de camiones. Entonces, una práctica muy frecuente del graffiti que marcó el graffiti de San Francisco es lo que ellos llaman bus hopping. Entonces, lo que tú hacías era que tenías una tarjeta por tiempo, te subías con toda una banda, agarrabas el camión en Powell y le dabas toda la vuelta. San Francisco es muy pequeño, entonces te podías dar toda la vuelta a San Francisco y te ibas brincando de camión en camión pintándolos. Y como entraban en masa, nadie los podía parar, ¿no? Entonces, destruían un camión y se bajaban, y al que sigue. En San Francisco no había metro. Ellos intentaban emular la técnica de los trenes de Nueva York, pero lo único que podían hacer era... Y por eso, mientras que en Nueva York la técnica de graffiti por excelencia es la pieza monumental, la técnica de San Francisco típica es el tag, ¿no? Porque es el tag del autobús, ¿no? El uso del plumón, digamos, era lo más frecuente. Pero crea tu espacio de encuentro, ¿no? Que es Embarcadero, y accidentalmente decía, es que crearon una cosa para los oficinistas y no se dieron cuenta que crearon el lugar perfecto para que nos reuniéramos, ¿no? Y entonces lo primero que hicieron fue intentar pararnos, ¿no? Pero no se daban cuenta que solo lo hacían más codiciado, más deseado, ¿no? Este espacio que accidentalmente crearon perfecto y que se volvió una meca cultural de la cultura de los 90s, ¿no? Era como ir a la Meca, ¿no? Los dos grandes lugares, la meca de esta cultura urbana de mi generación, de kids en adelante, ¿no? Es Embarcadero y Love Park, ¿no? Love Park en Filadelfia, ¿no? Y Love Park igual, Love Park está pensado, es la parte de arriba de un estacionamiento, que es un parque con el símbolo del Love de los Beatles, ¿no? Y que iba a ser un parque muy agradable, que se volvió un sitio para vender piedra, básicamente, y aparte el paraíso para patinar, ¿no? Entonces, y mientras que en San Francisco hubo cierta tolerancia en un momento hasta que demolieron Embarcadero, en Love Park siempre fue una guerra, ¿no? Persiguiendo a que no se permitiera esa ocupación del espacio, ¿no? Si alguien ha visto la película de Kids, bueno, Kids se centra justamente donde se reúnen ese Embarcadero, ¿no? Y mucha gente que está en la película pues, no eran actores, sino eran locales de Love Park, perdón. Y pasa algo muy curioso con Love Park. En 2004, la ciudad propone imponer una prohibición definitiva de patinar y eventualmente demoler el parque. Y entonces DC les dice, nosotros ofrecemos donar $1 millón para mantener el parque si ustedes dejan de perseguir a la gente que patina ahí. Y la ciudad le niega. Y entonces se entera el arquitecto que construyó Love Park. Y una vez que está prohibido, y esto está en internet muy divertido, una vez que está prohibido, el arquitecto tenía 95 años. Entonces citó a los medios a una conferencia de prensa en Love Park y dijo, yo en 1960 y tantos tuve la idea de construir este parque. El parque estaba pensado como un espacio en medio de la ciudad que permitiera que se encontraran las personas. Y este sueño se realizó cuando la gente empezó a patinar aquí. De ahí en fuera nadie quiere mi parque. Ellos aman mi parque. Yo no sabía que estaba haciéndoles un parque perfecto. Dice, pero ahora lo abrazo, ¿no? Que lo han poseído. Y ahora como acto de desafío, puso una patineta, no podía ya caminar y lo tengo que cargar, ¿no? Dice, y ahora patino en el parque que hace 40 años construí y reto a la ciudad de Filadelfia que vengan a detenerme, ¿no? Finalmente el Love Park fue destruido, ¿no? Pero, y cruzando la calle está Muni, y Muni lo acaban de destruir también. Pero, o sea, entra estas guerras, ¿no? Ya que se dan cuenta de este subcódigo que crean en los espacios, lo que hacen es destruirlos, ¿no? En la Ciudad de México es una táctica muy curiosa en estos espacios. Una vez que descubren los espacios que queremos ocupar, usan una táctica muy de la colonia. Les construyen encima. Esto pasó en México en varios lugares. Pasó en el Parque de la Madre, en el ahora llamado Jardín del Arte. Era un spot skate legendario en los 90s. Lo demolieron y construyeron un skatepark encima. O sea, esta idea, ¿no? De donde estaban tus viejos dioses, ahora ponemos una iglesia católica, ¿no? Es la misma estrategia, ¿no? En la sección 3 de Chapultepec, frente al Papalote, estaba los escalones de Constituyentes. Los demolieron y construyeron un skatepark sobre el mismo parque, ¿no? Es una táctica muy interesante y una táctica peculiar contra la táctica americana, la táctica latina. Pues es una táctica muy española, ¿no? ¿A ti te gusta patinar aquí? Ah, perfecto, deja aquí donde patinas y pongo otra cosa que sí entra dentro de mi urbanismo permitido, ¿no?
Y claro, con el construir estos parques se introduce también la presencia constante de los policías y demás en estos espacios, ¿no? Entonces estamos todos siempre con el temor de eso, ¿no? De que descubran que nos gusta algo, porque entonces van a llegar a demolerlo y construir un parque sobre lo que nos gustaba, ¿no? Es como, no, déjenlo así como está bien, ¿no? Lo que queremos es que no nos deje, ¿no? Lo que queremos es que sea prohibido, por eso tiene este atractivo, ¿no? En fin, lo que quiero que reconozcan fuera de esta digresión 2000era es esta naturaleza técnica del urbanismo, ¿no? Y cómo el urbanismo dispone el espacio y dispone a las personas, pero como todo producto técnico, tiene sus huecos, tiene sus accidentes, ¿no? Y esos accidentes abren espacio para la resignificación, ¿no? En otros espacios estamos viendo esto claramente, es aquí en CEU, ¿no? En CEU estamos viendo una clara guerra por los espacios, ¿no? Que empezó cuando se montaron todas las cercas en los frontones, en los bigotes, ¿no? Llegó el poder suave y ni tan suave de la UNAM a decir, aquí no te sientas, ¿no? Aquí no se puede sentar, ¿no? Y vemos cómo lo único que logran es la apertura de nuevos espacios, ¿no? Como otros espacios que habían dejado ahí olvidados, marginados, ahora son resignificados por las comunidades que habitan aquí, ¿no? Otra forma de técnica donde el instrumento es poco claro es en la técnica cibernética, ¿no? La cibernética es un concepto de teoría de la información que curiosamente se desarrolla en México. Este concepto se desarrolla en el Instituto de Cardiología. Lo desarrolla Weiner para explicar una teoría de la información, pero lo que él quería explicar era el movimiento de los músculos, particularmente el del corazón, ¿no? Y él dice, ¿cómo es posible que los músculos sean capaces de movimientos tan precisos? ¿Es acaso que son capaces de operaciones muy complejas? Y digamos, el gran descubrimiento de la cibernética de Weiner es decir, no, lo que pasa es que en vez de realizar un algoritmo muy complejo, realizan un algoritmo que ordena un montón de operaciones simples, extremadamente simples. O sea, en vez de una ecuación compleja, son un montón de operaciones simples, ¿no? Entonces, lo que hace la cibernética es reducir a datos simples, lo más simples posible, y ordenarlos en esta cadena de relaciones, ¿no? Y es así, pues, cómo se desarrolla todo el mundo de la cibernética, ¿no? El mundo de la informática, a partir de esta relación de cálculos simples de ceros y unos, ¿no? Piensen en lo que significa codificar en las primeras épocas de las ciencias de la computación, pues básicamente crear estas líneas inmensas de operaciones con componentes extremadamente sencillos, ¿no? Al punto de ser componentes binarios, no solamente 0 y 1, ¿no? Y esta lógica cibernética continúa, ¿no? En el mundo del ciberespacio, por ejemplo, ¿no? El ciberespacio es un espacio de información, y un espacio de información ordenada, además, ¿no? Vivimos en una época en la que, y la época cibernética sería una época en la que se estima como una fuente de poder el acceso a datos y el ordenamiento de estos datos, ¿no? Entonces, por eso lo que quiere el ciberespacio siempre son tus datos. Y no solo quiere datos ordenados, por eso quiere perfiles, ¿no? Todo el tiempo, todo el mundo quiere que hagas una cuenta. Y no hagas una cuenta, asocia una cuenta que ya tienes. Entonces, cuando tú asocias, lo que estás haciendo es no solo dar datos, sino poner datos sobre datos sobre datos sobre datos, hasta crear perfiles. Que fue, por ejemplo, el gran tema con Cambridge Analytica, ¿no? Cambridge Analytica lo que hacía era explotar no datos, sino perfiles, ¿no? Entonces, a partir de una persona podía hacer perfiles, por ejemplo, de intereses políticos en ciertos grupos, ¿no? Y desde ahí ejercer poder, en este caso, influir los resultados de elecciones, dándote información solo que afianzara tu punto de vista, ¿no? Pero no era nada más información, ¿no? Ese es, yo creo, un equívoco a veces cuando pensamos la cibernética, es pensar que solo quieren datos. No quieren datos y quieren cúmulos significativos de datos. Les voy a dar un ejemplo. Una forma de engañar a los señores del código es, imagínense una cuenta de YouTube en un café internet, cuando todavía había cafés internet, que está abierta y que todo el mundo la usa.
O una cuenta de Netflix que se queda abierta en un lugar y todo el mundo la usa. ¿Qué información relevante ofrece esa cuenta? Ninguna. ¿Quién es esta persona? ¿No? O sea, yo quiero en tu cuenta de YouTube saber qué te gusta, ¿no? Ah, no, pues a ti te gusta cocinar y te gusta tal, ¿no? Y entonces voy creando un perfil de ti. Pero si ves videos de cocina, mecánica, física cuántica, Mr. Beast y lo que sea, ¿quién es esta persona? Pues tengo un montón de información, pero esa información es insignificante. Este problema, por ejemplo, se vivió o lo vimos en un sentido con Wikileaks, ¿no? Con esta filtración de información del gobierno de los Estados Unidos. Está la información ahí, Wikileaks se lo pueden descargar libremente, pero el problema es que es insignificante. O sea, hay un montón de información ahí, pero ¿qué dice? ¿No? Y el gran tema, lo que lograron hacer, y que curiosamente se logró aquí en México, porque fue la jornada quien desarrolló después de que los medios internacionales no quisieron publicar Wikileaks, se redistribuyó en América Latina y fue aquí que salieron el software. Crearon un software que decía, no sé, busca una palabra. Entonces por eso no se han dado cuenta que de pronto se decía Wikileaks habló de que el Chapo no sé qué. Porque nadie puede leer Wikileaks, porque son solamente cúmulos de información codificada, digamos, ¿no? Necesitas poner algo que ordenar, ¿no? Si tú buscas el Chapo en el buscador que montaron en la jornada, lo que hace es que te saca todos los correos que hablan del Chapo, o digamos todas las veces en que se mencione. Entonces ya lees el contexto y dices, mira, sí hablaban de él. Y por eso también la información de Wikileaks no ha sido muy significativa, porque sí hay un montón de información. O les voy a dar otro ejemplo interesante, es un ejemplo de astronomía, ¿no? Decía, no recuerdo el nombre de especialista en astronomía, en óptica, decía, con la introducción de los CCS, esto es de la cámara digital al telescopio, se posibilitó potencializar el número de observaciones, ¿no? O sea, todo el tiempo todos los telescopios actuales están fotografiando algo, ¿no? Y están escaneando el cielo y sacando fotos. Y eso quiere decir que es muy probable que todos los descubrimientos relevantes de la astronomía ya están ahí. Solo no sabemos qué buscar. Ya tenemos fotos de lo que va a cambiar la astronomía, pero falta que llegue alguien y diga, oye, ¿tendrás una foto en la que se vea tal cosa? Ya la foto ya está en algún disco duro, porque ya se tomó, pero no sabemos qué buscar. Y usaba un tercer ejemplo de la filosofía. Este es un ejemplo de Popper. Contaban que Popper, cuando daba clases de método científico, llegaba y decía, a ver, ¿cuál es la base de la ciencia, no? No, pues la observación. Ah, ¿sí? Ok, observen. Y se sentaba. Todo se queda así como que... Entonces alguien levanta la mano y dice, profesor Popper, ¿y qué observamos? Esa es la cuestión. No es nada más observar, es qué observar. No es nada más información, sino información significativa, información organizada en perfiles, ¿no? Para ir redondeando esta cuestión, ¿no? Y de ahí, ¿no? El rol de la privacidad en el ciberespacio está conectado con no dar información y con no dar información significativa, con no permitir esta creación de perfiles. Y en cambio, noten ustedes cómo lo que el ciberespacio siempre busca es que hagan su información, den más información y que la hagan más significativa. Asocien cuentas, permitan ubicación, permitan que esta cuenta entre otra cuenta, permitan que esta cuenta entre los archivos, ¿no? Que empiece no solo a tener información, sino a juntarla, a crear cúmulos de información, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque si pensamos la cibernética como una técnica, podemos confundir la cibernética con el instrumento. El instrumento, puedes pensar, es pues, el servidor, los cables, las páginas de internet quizás, ¿no? Y no nos damos cuenta que la técnica del ciberespacio, la técnica cibernética, es la técnica del orden por excelencia. Es la técnica de juntar todo, de reducir todo a datos y ordenar esos datos, ¿no? Y esto lleva a algo curioso, ¿no? A inicio del siglo XXI creíamos que el ciberespacio iba a ser un espacio alterno al que íbamos a escapar, ¿no? Piensen en el imaginario del hacker, ¿no? Piensen en películas como Matrix, Johnny Mnemonic, En pie el orden del caos, estas películas. ¿Qué hace? El que huye al ciberespacio se encierra en una computadora, ¿no? Escapa a la computadora, ¿no? Escapa al ciberespacio, ¿no? A un mundo aparte, ¿no?
Todos pensábamos que en el futuro íbamos a tener todos megacomputadoras, ¿no? Y íbamos a estar todo el tiempo pegados a nuestras computadoras y a vivir en ese otro espacio y a olvidar el espacio físico, ¿no? Y es curioso, ¿no? Siendo 2023, el dispositivo por excelencia para acceder al internet no es la computadora, sino es el teléfono. ¿Por qué? Porque el teléfono permite no divorciar el ciberespacio del espacio físico, sino en cambio continuar el ciberespacio en el espacio físico. La próxima vez que les pidan que paguen con su teléfono, que bajen la aplicación, que escaneen el código, reconozcan cómo las leyes o que den su cuenta para que les hagan un descuento. Por ejemplo, en Decathlon te piden una cuenta para que no sé qué. Y dices, güey, ¿para qué quieres una cuenta? Ya quiero comprar una toalla, güey. No sé, ¿no? O sea, ¿qué te importa quién soy? No, es que si entras te vamos a dar el programa de descuentos y me vale más, no quiero descuento, ¿no? Oye, es que no me sale algo. Tiene que bajar la aplicación, pero no quiero bajar la aplicación, nada más quiero mi dinero ya, ¿no? No se puede eso, ¿no? Porque en cambio lo que ha pasado no es que huyamos del espacio físico y nos encerremos en el espacio virtual, sino que los ejercicios de poder del espacio virtual del espacio físico sean con el espacio virtual y la técnica del espacio virtual se ha continuado en el espacio físico. Entonces, por eso la frontera entre ciberespacio y espacio físico se ha desdibujado completamente, ¿no? Y por eso hoy, para ir a lugares físicos te piden cuentas. Y en cuentas tienes que decir en qué lugar físico estás, ¿no? Están ya completamente atravesados, ¿no? Adelante, por favor. Un buen ejemplo puede ser el de China, ¿no? O sea, que no puedes utilizar dinero físico, sino que tienes que hacerlo. O sea, lo vi en el video de Luisito Comunica, no sé, pero tienes que utilizar como cuentas de banco asociadas para poder pagar. Y es un problema pagar con efectivo. Y lo que eso implica, ¿no? Nomás para no quedarme con la espinita, sobre el tratamiento de Echeverría de la técnica, que un poco hace algunas clases, ¿no? Te preguntabas de por qué ubicar Echeverría en el siglo XI, el nacimiento de la modernidad, e incluso estabas buscando justo un producto, ¿no? Tecnológico que pudiera ayudar a explicar eso, ¿no? Sí. Pero creo que pues justo Echeverría lo que plantea no es un producto en sí, sino una técnica, es decir, una forma de hacer las cosas, una forma de concebirlas. Y él le llama neotécnica, técnica lúdica, segunda técnica, que sería como la posibilidad de concebir, de pensar, de crear, de acuerdo a las formas de y con la naturaleza, ¿no? Así lo menciona, ¿no? En un texto sobre de Benjamin, ¿no? Sí. Entonces, creo que es como importante porque si nos vamos así como con la idea de que solo Echeverría está pensando la técnica como producto, creo que nos perdemos de la riqueza de su análisis que al final ubica como eso, ¿no? Como que el capitalismo se sostiene sobre la técnica neolítica de apropiación de la naturaleza, de dominio de la naturaleza. Y eso hace que se posibilite que supervivan también formas sociales relacionadas a esa técnica. Entonces, que serían pues, propiamente las que el capitalismo desarrolla y subsume a esas otras posibilidades técnicas que estarían, digamos, él lo menciona así, ¿no? Que estarían en su base, e incluso que fue lo que hizo posible su despertar de la modernidad, de esas posibilidades, pero que están ahí, y las mantiene subsumidas, ocultas, transgredidas. Y bueno, creo que es solo una invitación, ¿no? Sí, para sí, que podamos leerlo. Y como último, pues sin irnos muy lejos, aquí en la biblioteca central, cuando está la entrada, está la puerta, y al lado ustedes ven que hay como 2 cuadros, ¿no? A esos cuadros antes la gente se podía sentar, ¿no? Pero justo la rectoría decidió poner piedras, enterrar piedras para que la gente no se pudiera sentar. Por eso es que ahorita están así, ¿no? Si se van así como hacia rectoría, también la primera parte tiene piedras en pasto, ¿no? No sé si se han fijado. Pero eso es como justo, ¿no? Que lo tenemos así tan cerquita, ¿no? Exacto, son los intentos de conducir, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? No te sientes aquí. Pero no ponen ahí así una piedra. No te sientes, ponen una piedra, ¿no? Remato con última cuestión, perdón, ya para terminar. Reconocer, ¿no? La técnica, este doble momento de la técnica, como la técnica configuramos al instrumento, el instrumento nos configura, nos invita pues a pensar, por un lado, que el instrumento tiene ya su sentido, pero también reconocer la posibilidad de reescribir los instrumentos, ¿no? De resignificar los instrumentos, ¿no?
Y es aquí la posibilidad del uso poético de los instrumentos, ¿no? De reutilizar las cosas, pero no de obviar que las cosas, que los objetos técnicos, que los instrumentos son neutrales, ¿no? Y ya. Bueno, próxima clase, por favor, ahora sí Kant, ¿no? Vamos a ver el prólogo y vamos a ver los textos ¿qué es la ilustración? El presunto inicio de la historia humana y el de teoría y práctica. Y si pueden echar un ojo a La Paz Perpetua. No tienen que leerlos todos, ojeen los que puedan, ¿no? Para intentar con esta conexión como entre crítica de la razón pura, pero no sé qué es la crítica de la razón pura, ¿no? Sino todo el lado político, social, étnico, kantiano, ¿no? Y ya, bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.